Voy a introducir a mi amigo y colega Ulises Araujo, profesor de la Universidad de Sao Paulo, USP, la universidad que ustedes saben número 1 de Latinoamérica. Después viene la Universidad Católica, y donde él básicamente ha estado también trabajando en Design Thinking y formación de profesores. Y es el nuevo coordinador del Centro de Nuevas Arquitecturas Pedagógicas de la USP, que ha estado involucrado en muchas de estas materias. Tiene un doctorado en el tema en España, en Barcelona, ¿no es cierto? Y bueno, estamos también colaborando a nivel regional justamente en este tema de la inclusión de Design Thinking en la educación y particularmente formación de profesores, así que muy alineado con en parte lo que estuvo hablando Verónica. Ulises, y su primera visita a Chile, así que démosle un gran fuerte abrazo. Bueno, buenas noches a todos. Espero que comprendan el portugués, pero creo que no pasará nada. He aprendido un poco de español, no castellano, como hemos hablado, porque he aprendido en Barcelona, con lo cual ali se dice castellano, pero ahora aquí yo lo aprendí que se habla español. Pero puede ser portugués. Sí, será portugués. Bueno, es un placer estar aquí y agradezco mucho a Cristóbal por el invite y a la vez una responsabilidad después de todas las presentaciones que para mí fueron fascinantes y cómo se avanza en este campo. Y bueno, voy a intentar explicar un poco una experiencia específica que llevo en Brasil. Como saben, en Brasil todo es un poco más grande que en otros países, con 2.000 maestros a la vez, que yo voy a explicar, solo en 12 ciudades de São Paulo, en el estado de São Paulo. Y que incorpora de una cierta manera mucho de lo que hemos oído aquí, de todos los ponentes que estuvieron aquí antes. A ver si funciona así. Hablo de para ti. ¿No? Bueno, de una manera sencilla, empezando con lo que ha explicado Macarena, creo es su nombre, ¿no? Este es uno de los grandes retos de la educación, de los grandes desafíos. En los últimos 200 años, podemos decir así, hubo en este triángulo un aumento muy grande de la accesibilidad. Por tanto, en Brasil hablamos de un porcentaje de 10% de la población y ahora hablamos de 92% de los niños en las escuelas. Por tanto, en todo el mundo hubo un aumento, un incremento muy fuerte del acceso a la escuela. Y a la vez, lo que ha cambiado mucho es la idea de equidad. O sea, los niños que llegan a la escuela ahora son niños muy distintos unos de los otros, muy diferentes. Es el tema de por qué la escuela antigua quizás funcionaba mejor, en la opinión de muchos maestros. Claro, porque la escuela era homogénea. El maestro tenía el poder y muchos instrumentos, incluso autoritarios, para excluir a todos los diferentes, por ejemplo, los sordos de la escuela, o los hiperactivos, o cualquier que fuera la diferencia, que no estuviera en un padrón de homogeneidad, era muy fácil de ser excluido. Era legítimo en la sociedad que la escuela fuera para pocos. La economía no necesitaba de personas, que toda la población estuviera educados en el sentido formal. Y desde que empezó, eso tiene que ver con democratización de las sociedades, tiene que ver con universalización de la educación, tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, claro. Este se ha convertido quizás en el desafío o el reto más fuerte de nuestra generación profesional. Cómo promocionar la calidad, cómo hacer con que este incremento en la accesibilidad y la equidad también se convierta en calidad en términos de educación para todos, para todas las personas. Y entonces, de hecho, voy a hablar un poco de esto. Como pedagogo, mi intención es buscar caminos que lleven a
esta situación. Por eso que quizás me baso mucho en un autor español que se llama José Esteve, muerto hace un par de años, un profesor catedrático, no me acuerdo me olvidé ahora, ya no sé, pero me olvidé de qué universidad en España. Y él ha publicado un libro que se llama La Tercera Revolución Educativa, y lo hemos traducido al portugués en Brasil, y de hecho hablo quizás que estamos entrando en una cuarta revolución educativa, a partir de la idea de que él ha hablado de la tercera revolución. La tercera revolución exactamente la universalización del acceso al ensino. Por poco tiempo no voy a explicar las demás. Pero ha dicho que la primera empieza en el Egipto hace más de 2000 años. Por tanto, y antes de hablar de innovación, siempre para mí es fuerte hablar que no existe educación sin conservación. Hay que tener mucho cuidado, para no, ¿cómo se dice?, jugar el bebé con el agua con el bebé dentro, ¿vale? Porque el principio básico de educación, por qué estamos aquí, por qué un niño va a la escuela, es conservar la cultura. Entonces hay que tener mucho cuidado para que la innovación no se convierta en algo, en una panacea o algo que todos deben innovar siempre y se olvidar que no hay educación sin conservar la cultura, la base de donde vivimos. Entonces, la educación, cuando se habla de innovación, hay que preservar también la idea de conservación, que es lo que nos une a todos aquí cuando hablamos de educación. Y en manera concreta, para hablar de un nuevo modelo educativo, necesitamos considerar en su desarrollo dimensiones complementares, nunca excluyentes. ¿Sí? Yo trabajo con teorías de complejidad, con lo cual debemos pensar siempre en cosas complementarias y no excluyentes para comprender la realidad y los fenómenos, lo que sea, incluso la educación. Pero debemos pensar en contenido, en formas o método, depende de la manera que lo quiera, y de relaciones entre profesores y alumnos. Es un poco de todo lo que hemos visto aquí en este último par de horas. De nuevo, contenido está puesto en todos los sitios del mundo. La escuela no puede más solamente enseñar a la cultura que los griegos inventaron hace 2000 años, poco más de 2000 años. Porque estudiamos la física, la matemática, las ciencias, la lengua, el arte. Eso está en la historia de los griegos, donde viene nuestra cultura occidental. O, como muchos dicen, alrededor del Mediterráneo. Nuestra cultura es mediterránea, más que griega o cosas así. Pero la idea de incorporar en los contenidos la dimensión ética y de responsabilidad social está puesta en todos los programas, desde la educación básica hasta las universidades, como ha enseñado Josefina, creo que en uno de sus dibujos, poniendo ciudadanía y ética en el centro de uno de los dibujos de lo que se busca en la educación. Entonces, incorporar estos contenidos, además, no es excluir a los demás, jamás, no vamos a hablar de exclusión, como he dicho. Incorporar estos contenidos es algo importante, de ética y responsabilidad social. Cuando hablamos de forma o de método, estamos hablando de repensar los tiempos, espacios y relaciones, incorporando también las transformaciones radicales, porque están pasando el acceso a la información y al conocimiento provenientes de las revoluciones tecnológicas recientes y los procesos de democratización de la sociedad contemporánea. Es un poco de mucho de que hemos oído hablar aquí también. O sea, esta escuela como estamos aquí ahora, en filas y todo más, esto ha sido inventado en el siglo XIX y esto hay que cambiar. Pero el conocimiento no está más en el profesor, que está aquí adelante transmitiendo el conocimiento. Está también aquí, seguro, en este contenido que yo hablo en este momento.
Pero el contenido está en la internet, está en los grupos, está en la cultura, está en muchos otros espacios. Por eso que hay que repensar tiempos, espacios y relaciones si pensamos innovar en la educación. Como ha sido dicho por todos antes, tiene un papel de mediador del proceso, de algún término que no sea de transmisor del conocimiento. Y por tanto el alumno debe pasar a tener un papel activo. Esa es la clave de lo que se habla en términos de relación profesor-alumno. Y para ir directo al punto, porque no tenemos mucho tiempo, voy a explicar un poco un ejemplo. Es un curso de posgrado, son de formación de maestros. Estoy hablando de 2.000 maestros en Brasil, del estado de São Paulo, de primária e secundária. Não sei se são os termos que utilizam aqui em Chile, es primária e secundária, pero estamos falando de 6 a los 15 anos quizás, e que tem uma estrutura semipresencial. A parte presencial é baseada em aprendizagem, baseada em problemas e por projetos. Trabajamos con la idea que ha sido explicada aquí antes, no solo el trabajo con proyectos, pero basado en problemas que son resueltos por medio de proyectos, en grupos de 6 alumnos que son maestros a la vez, en un problema que ellos elaboran. Porque, como ha sido dicho antes también, es muy importante que las personas aprendan a problematizar la realidad y el mundo, y no que los problemas lleguen hechos por los demás. Entonces, la primera parte del curso es que aprendan a elaborar problemas de la realidad donde viven. Y lo que hacemos es incorporar un poco de las nuevas tecnologías en un ambiente virtual de aprendizaje que tiene por base, por ejemplo, esto voy a explicar un poco, claro, una conferencia, un contenido que va a ser transmitido, vuelvo a decir, de la conservación. Cada nueva generación no tiene que reinventar la rueda, ¿sí? Entonces hay conocimientos como de las matemáticas, de las lenguas, o de ética, de ciudadanía, que no es necesario que cada nuevo alumno individual aprenda todo desde el inicio. Entonces es importante la transmisión también. Entonces utilizamos el video como un instrumento importante para transmitir determinados tipos de conocimiento. Y eso todo está en un ambiente virtual de aprendizaje. Pero el foco que quiero dar ahora, en lo que voy a presentar, es la idea de inclusión. Cómo enfrentar ese desafío de la inclusión en una aula donde tú tienes ahora no solo una población homogénea, pero una población muy heterogénea, o totalmente heterogénea, acreditando que todos son distintos y todos son diferentes a la vez, somos iguales. Entonces, el desafío es esto, y lo que necesitamos en cuanto maestros es incorporar los distintos lenguajes y distintas formas de comprender el conocimiento en por ejemplo, un ambiente virtual de aprendizaje. Eso es un papel que las nuevas tecnologías, como ha explicado Ricardo ahora mismo, ayudan muchísimo en el desarrollo. Pero otra cosa importante es la tecnología, el lenguaje del mudo, para los que trabajan con educación a distancia. Pero es una de las cosas que más me molesta en cursos a distancia, es la cara del aparato. Yo hago una comparación, es como si fuera en general, los que utilizan Moodle, es como si fuera el DOS y el Windows. Hay un lenguaje que los profesores, que no son nativos en las nuevas tecnologías, tienen mucha dificultad de comprender, porque aquello es otro lenguaje totalmente distinto. Hay que escribir, es una lengua escrita muy difícil de comprender. Entonces lo que buscamos, por ejemplo, es cambiar el lenguaje, que sea atractivo. Mi base es este aparatito, por ejemplo, que ha empezado el iPhone. Yo tengo una niña de 2 años que maneja esto perfectamente, desde 1 año de edad.
¿Por qué? Porque está basado en imágenes, en otro tipo de lógica que un niño de 1 año puede manejar, un profesor que no es nativo puede manejar y se interesar por ese tipo de ambiente de aprendizaje, por ejemplo. Entonces tenemos ese tipo de preocupación, hacer con que la cara del ambiente de aprendizaje sea un ambiente con placer, que diga alguna cosa de manera muy distinta, que yo pueda navegar por aquí con algo que es bonito, que es interesante para manejar, para ver e interactuar. Empieza a decir un poco, por aquí hay una lógica de navegar por este espacio de aprendizaje, que es una lógica que no es lineal. Pero hay gente que le gusta el lineal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una organización lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, para algunas personas el mismo contenido es presentado aquí de maneras distintas. Una lógica no lineal. Aquí está una lógica lineal, porque hay gente que le gusta organizar de esta manera. Yo quiero el paso a paso, el 1, el 2, el 3, pero hay gente que trabaja de manera caótica, trabaja en otra lógica. Es eso que intentamos, incorporar distintas lógicas en el ambiente de aprendizaje. No puedo explicar todo, pero esa es la idea que está por detrás. Claro, el ambiente virtual de aprendizaje, por tanto, permite ampliar el acceso a una educación de calidad. Si cogemos muchas palabras, muchos videos y cosas que están por ahí trabajadas, lo ponemos en una biblioteca, por ejemplo, y a la vez se lo utilizamos para que las personas puedan acceder desde casa o lo que sea. A ver. Eso no va a funcionar. Hemos intentado aquí con Trinidad antes, pero como envié por... Calma, precisa un segundo. Como envié por e-mail la presentación y no hubo cómo hacer el link. Pero en este curso que estamos hablando, respetamos mucho, por ejemplo, un lenguaje que se habla poco, la televisión. La televisión te vende cosas en 30 segundos. En 30 segundos te crea deseo, te crea una necesidad, o a la vez en 15 minutos o 30 minutos de un programa te cuenta una historia. Los periodistas de televisión tienen una capacidad de organizar el conocimiento de una manera que yo creo que debemos valorar. Hay gente que aprende de esta manera. Entonces, lo que estoy intentando decir a vosotros es la importancia de conocer y respetar distintas maneras de aprender. Hay gente que aprende con una lenguaje televisiva. Iba a enseñar aquí un programa de 1 minuto y poco que un equipo de televisión profesional ha hecho para este programa. Ellos hacen muchos programas para nosotros y consiguen contar una historia de un tema en 15 minutos. Por ejemplo, una educación de derechos humanos. Empiezan un periodista en un taxi en São Paulo, entrevistando al taxista y preguntando a él por qué son derechos humanos. Bueno, los derechos humanos es esto que protege a los bandidos y el senso común, por ejemplo. Entonces, el taxista le lleva a la facultad de Derecho, donde va a entrevistar un profesor de Derecho sobre lo que son derechos humanos. Esto, en 30 segundos, hace la entrevista con el taxista y en 2 minutos un profesor explica lo que son derechos humanos. Claro, en 15 minutos consigue enseñar, dar una visión completa que nosotros, tradicionales, necesitamos quizás un curso de 60 horas para enseñar lo que son derechos humanos a nuestros alumnos. Lo hacen en 30 minutos. El resultado es distinto, pero a la vez es lo mismo. Hay otro tipo de lenguaje muy importante hoy, que es el de videos, por ejemplo, de YouTube. Entonces, incorporamos mucho
Puedes darle play. A ver si funciona. Ah, no funciona nada. No hay link. Estaba en la carpeta que no tengo. Lo siento. Aquí es un video, pero que pueden ver que las personas son deficientes, uno no tiene una pierna, el otro no tiene un brazo y es un ballet. Está en YouTube. Y como estamos trabajando con ética y ciudadanía, los profesores, los alumnos buscan estos vídeos que están disponibles gratis en la web y lo ponen como ejemplos de cómo se trabaja este tipo de contenido. Son vídeos cortos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y que tienen algo a decir. Todos los textos se pueden leer, se pueden oír. Entonces hay la preocupación con el audio texto, porque hay ciegos que pueden estar en un aula, con lo cual tenemos la preocupación de nuevo, una otra lenguaje, el lenguaje del audio, pero que también es muy utilizada por personas que tienen una vida muy agitada o que no tienen mucho tiempo de parar y leer y que lo ponen, lo bajan en un MP3 y lo estudian un determinado texto que está publicado en lengua impresa. Entonces la idea aquí es de enseñar de nuevo como la preocupación con distintos lenguajes, como que el mismo contenido va siendo presentado a los alumnos, imaginando que aprenden de manera distinta. También todas las clases, las videoclases, hay la lengua brasileña de señales. Claro que si tú no quieres, no necesitas estar ali. Hay un icono que tú lo aprieta y aparece una traducción, vamos a decir así, de lengua brasileña de señales ao lado de la profesora que está dando la clase de 15 minutos o 20 minutos, no más que esto. Entonces, de nuevo, una nueva lenguaje. Los vídeos todos están subtitulados también. Además de la lengua de señales, están subtitulados. Hay el problema que por aquí se puede elegir el tamaño de la letra, el contraste, por ejemplo aquí que está en negro, porque hay personas con distintas deficiencias en términos visuales. Entonces, es un poco esta idea que yo quería enseñar, cómo que trabajamos con una escuela que ahora tiene todos los diferentes y que tienen derecho de estar allí y que por tanto es papel de la sociedad encontrar maneras de incluir a esas personas para que todos tengan una misma calidad en términos de educación. Es incorporar las distintas lenguajes de distintas maneras de aprender en el objeto de la educación. Vuelvo a decir, tú cambias en distintos lenguajes aquí, tú cambias en la manera con que presentas el contenido, que puede ser en vídeo, que puede ser en texto, que puede ser en una lógica lineal, que puede ser de otras maneras. Bueno, que puede ser, no voy a explicar, pero hay como mínimo 4 distintas lógicas de organización del contenido y del ambiente de aprendizaje. No trabajamos con exámenes. Los alumnos construyen portafolios aquí, ¿no? Portafolios, ¿sí? Porque no es un día que tú vas a medir el conocimiento, tiene que producir como un proceso. Entonces se utiliza portafolios, muchas veces ponen blog ali, utilizamos el blog, utilizamos el Facebook, el Twitter, noticias, todo esto como instrumentos de aprendizaje de nuevo, otras lenguajes que están en el ambiente de aprendizaje. Y antes de concluir la presentación, porque Cristóbal ha mencionado que esta es la tercera promoción de este curso, el tercer grupo de 1000 alumnos que estamos trabajando a la vez. Son 2000 porque son 2000 a la vez ahora que están al mismo tiempo. Lo que
O que estamos utilizando agora neste neste curso atual, nesta promoção atual, é a introdução do design thinking como uma ferramenta de trabalho. Os alunos, professores, em grupos de 6, têm que desenvolver projetos, incluso prototipeos, que tenho dito ha sido prototipeos, não? Que lo que hacemos es, claro, para la educación en general piensa, pero prototipeos eso funciona en el área económica, ingenierías, pero en educación, como tú has explicado bien, hay muchas maneras. Lo que pedimos es que el prototipeo puede ser un producto, de hecho, una página web, puede ser un aparato o algo, puede ser una política pública o puede ser un proceso de aprendizaje. Puedo desarrollar un proceso de aprendizaje que los alumnos aprendan más un determinado contenido de matemáticas o de ciencias. Entonces, productos, procesos y políticas públicas es lo que tienen que desarrollar los alumnos de ese curso. Y al final de la semana pasada, que ha terminado el primer semestre del curso, tuvieron que encerrar el semestre con un prototipeo testado. Ni todos los, como Verónica ha dicho bien, ni todos los grupos consiguieron, estamos hablando de 170, ni todos consiguieron. Todos se quedaron muy atrapados en el tradicional, en respuestas tradicionales a los problemas. Pero muchos han conseguido avanzar y es mucho más importante el ejercicio de haber intentado construir algo que resuelva un problema que ellos han elaborado en su propia realidad, en sus escuelas y comunidades. El problema no ha sido nuestro, porque de hecho llegar a una solución, pero más el ejercicio de buscar encontrar soluciones para problemas que ellos han encontrado en su realidad. Bueno, concluyendo un poco de lo que he dicho, que ha sido dicho antes también, el rol del profesor no pasa incólume por las transformaciones sociopolítico-económicas que estamos vivenciando en las décadas recientes. Y junto a la educación necesita reinventarse. El maestro tiene que reinventarse. El aprendizaje basado en problemas y las metodologías activas de aprendizaje, junto con las tecnologías de información y comunicación y el uso de distintas lenguajes, son caminos importantes para la construcción de una educación inclusiva y de calidad. Es un poco eso que voy a presentar y espero que